El contenido es la cuarta parte del discurso. En el contenido nosotros vamos a presentar, mediante argumentos y distintos recursos lógicos y coherentes, la tesis que queremos decir, el mensaje de nuestro discurso. Con recursos nos referimos a argumentos, a datos, a reflexiones, a críticas, a citas, entre otras cosas. Pero la pregunta importante aquí es cómo escribimos entonces el contenido. Quisiera presentarles dos escalones mediante los cuales nos podemos guiar para poder redactar el contenido de un discurso, o bien decirlo. Los dos escalones son el escalón personal y el escalón técnico. En el escalón personal debemos considerar dos cosas. Primera, conocer el tema del cual vamos a hablar. Obviamente no podemos ser especialistas en todos los temas sabidos y por haber en el mundo, pero sí debemos conocer al menos los más populares o los que más se hablan en nuestra comunidad o en lo que a nosotros nos interesa de manera general, y es leer todo lo que podamos encontrar acerca del tema que tenemos que desarrollar. Después de que nosotros ya hemos estudiado el tema, de que ya hemos leído mucho, de que ya dominamos el tema, ahora nosotros nos vamos a trasladar a formar un criterio acerca del tema del que estamos leyendo, del tema que ya se supone que conocemos. Una vez que nosotros formamos el criterio, entonces también hay que formar una convicción acerca del tema. ¿Cuál es mi perspectiva acerca del tema? El segundo escalón es el escalón técnico. En este escalón nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos ahora sí a establecer el mensaje, la tesis, la esencia u objetivo específico del discurso. Una vez que nosotros ya tenemos en claro qué queremos decir, tenemos que filtrar la información, porque no podemos hablar del tema de manera generalizada si nosotros tenemos algo en específico de lo que queremos llegar en nuestro discurso. Una vez que tenemos filtrada la información conforme al objetivo que nosotros queremos llegar en nuestro contenido, es preciso tomar en cuenta el puenteo. Hemos dicho en el video anterior que el puenteo está muy relacionado con el contenido. De hecho, el puenteo delimita lo que vamos a decir en el contenido, así que no habría tanto problema. Ahora en el contenido nosotros vamos a desarrollar esos temas, pero también los vamos a desarrollar, válgame el pleonasmo, con ideas secundarias. Primero tenemos, vamos a llamarla así, la premisa principal, que es nuestro primer y segundo y tercer punto si quieren, los tres puntos de determinado tema. Y esos tres puntos van a ir acompañados de sus premisas secundarias, es decir, otras ideas que ayudan a complementar la idea principal. Para hacerlo un poquito más digerible, vamos a pensar en un tema. El tema va a ser el siguiente: redes sociales y elecciones. Primer escalón, el personal, que es ponerme a prepararme, a leer acerca del tema y después forjar un criterio acerca de este tema. Mi objetivo o la tesis de mi discurso sería demostrar que México necesita madurar en el desarrollo electoral en cuestión de la era digital. Esa es mi tesis, solamente demostrar eso. Una vez que yo ya tengo la tesis de mi discurso que quiero desarrollar en el contenido, entonces con toda la información que ya recabé yo leyendo e investigando, vamos a hacer lo que es la filtración y posteriormente vamos a hacer una estructura para luego desarrollarla. Primero, en el contenido hay que hacer la estructura, como el puenteo, pero aún más desarrollada. Entonces, yo sugeriría en este tema las siguientes premisas a desarrollar en el discurso. Primero, hay que hablar del impacto de las redes sociales en el contexto general y luego electoral. Primer punto. Después, el segundo punto, la segunda premisa principal, sería hablar de los resultados generales del impacto de las redes sociales relacionados a la materia electoral. Luego, la tercera premisa principal sería ahora el resultado del impacto en las redes sociales que afectan directamente la materia electoral. Tengo estos tres puntos que he desarrollado según a mis criterios y según a lo que yo quiero llegar con este discurso. ¿Qué premisas complementarias me ayudarían a poder desarrollar la principal? Yo propondría las siguientes de acuerdo a lo que yo sé. La primera es la cantidad de habitantes inmersos en redes sociales. La segunda, potencial de las redes sociales en relación al grueso poblacional que puede votar. Tercero, los nuevos paradigmas propagandísticos. Una vez que ya yo tengo bien concertado lo que voy a decir en mi primer premisa, nos vamos a la segunda. Las ideas complementarias o premisas complementarias o secundarias serían las siguientes: basurero de información, perspectivas del Tribunal Electoral en relación a redes sociales y elecciones, y la guerra sucia entre los candidatos. Después, para complementar
la tercera premisa principal, límites de la libertad de expresión, o el tema de la libertad de expresión en materia electoral y redes sociales, regulación de redes sociales y educación digital. Entonces, nosotros lo que hicimos fue irnos de arriba, es decir, de lo general a lo específico, según a lo que yo quería llegar en la tesis de mi discurso, que es como si dijéramos de una forma sintetizada. En México, las redes sociales juegan un papel importante porque el grueso poblacional que puede votar está inmerso en redes sociales. Todos tienen una cuenta de Facebook, de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, etc. Entonces, eso nos lleva a pensar que entonces sí, hay terreno para trabajar en este tema. Entonces, vamos a ver que hay nuevos paradigmas propagandísticos. Ya ataqué el primer punto. Ahora vamos al segundo punto principal o premisa principal. Ahora vemos que los resultados del área digital en las redes sociales, en las elecciones, ha generado basureros de información, ha hecho que el tribunal electoral pues dé sus propias perspectivas respecto a ello, y hasta vemos guerra sucia entre partidos políticos o candidatos. Pero aparte de eso, hay resultados más directos en materia electoral, que es la libertad de expresión, que hay quienes opinan que se debe limitar y otros que no, la regulación de redes sociales en elecciones e incluso que haya educación digital. Entonces, yo llevé todo ese hilito para llegar a mi tesis y decir, verdaderamente nos hace falta una educación digital. Voy a dejarte algunas propuestas que presenta Socorro Fonseca en el libro de comunicación oral y escrita referentes a cómo nosotros podemos escribir un contenido de un discurso, cómo podemos estructurarlos o qué vías podemos tomar para hacer ello. La primera vía que tenemos es tiempo, que nosotros vamos a desarrollar nuestro contenido basándonos en el tiempo, es decir, de manera cronológica. Esto podría ejemplificarse hablando de un discurso relacionado con un personaje histórico, por ejemplo, o con un hecho histórico, porque estamos basándonos en etapas cronológicas. La segunda vía es el espacio, y me refiero literalmente a espacios geográficos. Por ejemplo, podemos hablar sobre el tema de la pandemia que estamos viviendo. Solamente en Tamaulipas pues podemos delimitar en cuestión de espacios, cómo está la pandemia en Nuevo Laredo, cómo está la pandemia en Ciudad Victoria, cómo está la pandemia en Tampico, entre otros municipios del estado de Tamaulipas. La otra vía es basarse en el problema y una solución. El ejemplo que podemos proponer de esto es como los predicadores, las personas que predican de la Biblia, de la palabra de Dios. Generalmente cuando son mensajes evangelísticos se presenta un problema y una solución. Problema, pecado; solución, Cristo, la salvación. La otra vía se llama división del tema. Es decir, nosotros tenemos un tema, por ejemplo, redes sociales y elecciones, y dividimos el tema, lo partimos y podemos proponer lo siguiente: redes sociales y elecciones para los jóvenes, redes sociales y elecciones para las personas mayores que no son jóvenes, redes sociales y elecciones para niños. Son temas que podríamos desarrollar dentro de este tema, es decir, temas chiquitos que conforman un tema grande, según la tesis del discurso que queramos nosotros decir. Otra de las vías que nos propone es irnos de lo general a lo específico, o de lo específico a lo general. De hecho, eso es muy familiar a las materias de investigación en las escuelas. Queremos hablar de la situación que vivimos una vez más en la pandemia. Podemos hablar de lo mundial y luego aterrizar hasta Tamaulipas. Nos vamos de lo general a lo específico. Y no solamente es en cuestión geográfica, puede ser en otros temas. Por ejemplo, hablar de la literatura universal y terminar hablando de cierta tendencia de las artes en cuestión de literatura. Podemos incluso hablar de oratoria, es el tema general, y terminar hablando de algo más específico, como la paralingüística. Hablamos de oratoria y al final terminamos con paralingüística. Y la otra vía es diferente, muestra un contraste, que es de lo específico a lo general. Puedo yo empezar mi discurso hablando acerca del lenguaje corporal y termino hablando en sí de todo lo que es la comunicación. Estas son nociones básicas que debemos tener en cuenta si nosotros estamos aprendiendo, vamos empezando a escribir un discurso de oratoria. Obviamente hay más formas, no debemos de casarnos con las formas que nos propone un solo autor,
sino que esto que estamos proponiendo, que estamos presentándoles, es solamente una manera general, algo muy específico para ti que estás aprendiendo a escribir discursos para concursar, para poder exponer mejor en tu escuela, si sirves en tu iglesia y predicas, si tienes un trabajo en donde tienes que estar hablando frente al público en muchas ocasiones, entre otros intereses que puedes tener. No te olvides de suscribirte a este canal y de compartir este video para poder ayudar a más personas que quieren incursionar en la oratoria.